Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan. Gracias por estar en compañía nuestra y por darnos la oportunidad de poder reunirnos alrededor de la persona de Cristo Jesús. Nos sentimos contentos una vez más de poder transmitir a través de estos medios. Esperamos que usted se sienta cómodo, que se ponga cómodo donde está para que pueda recibir. Esperamos que haya recibido ya la bendición con la alabanza que hubo. Qué maravillosa, se podría sentir la presencia del Señor. Espero que usted la haya sentido ahí en su hogar o en el lugar donde nos está escuchando. Damos gracias al cielo y vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios para este día. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, capítulo número 18, verso 23. Libro del Génesis, capítulo 18, verso 23. Y dice así la palabra del Señor. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Hablando Dios con Abraham: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, por amor a los 50 justos. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra, escuchar tu palabra, Señor, por tener la oportunidad y la ocasión de poder oírla. Gracias. Te pedimos que nos abras los ojos, que nos abras especialmente los oídos, para que pueda entrar ella, Señor, a nuestro ser y realizar la obra para la cual tú le envías. Pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo en esta hora y reprendemos todo distractor en las mentes y en los corazones de las personas que nos escuchan y que nos ven, y que tu palabra encuentre el acomodo debido dentro de ellas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bien, mis queridos oyentes, vamos a ver qué podemos aprender más de la vida de Abraham y su familia. Tenemos que decir que en la vida no siempre todo sale bien. Y y en la vida se van a presentar momentos críticos. Y esto ocurre en la vida de todo ser humano. Esto incluye a los que sirven a Dios como a los que no tienen noticias del Dios de la gloria. Sí, señores, se presentan en los momentos críticos que lleguen. Lo que Dios ha prometido para los que buscan su rostro es que Dios ha prometido estar con ellos para ayudarlos. Jesús se lo dijo a los discípulos antes de partir de esta tierra, ya despidiéndose de ellos, diciéndoles: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Jesús sabía que en la vida se iban a presentar momentos de crisis. Estos momentos se presentan de manera personal, de los que están nuestros, de los cercanos y aún de los lejanos. Por eso, todo hijo de Dios debe estar buscando el rostro del Señor siempre, para estarse entrenando en su búsqueda. Para cuando estos momentos lleguen, Él pueda acudir al que acudió los grandes hombres de Dios cuando esos momentos se le presentaron. No, tenemos que reconocer que no obstante los momentos difíciles que se viven en la vida, la mayoría está compuesta de momentos atractivos y agradables, donde se tiene una estabilidad, está el alimento diario, está el vestido, está el techo, y también se está con la salud, con a veces uno que otro achaque, pero en términos generales la salud está bien. Pero
en la vida se van a presentar situaciones y todas imprevistas en que van a exigir el máximo de cada uno de nosotros, que va a ser probado en esos momentos el temple del cual estamos hechos. Tengo que decir que para esos momentos difíciles de la vida, humanamente nadie está listo para enfrentarlos. Por eso vienen y alcanzan a quebrar casi cualquier carácter, casi cualquier temperamento, cualquier personalidad. Y esos momentos, se quiera o no, se hace necesario la ayuda y el socorro de alguien que sea superior. Esto le puede pasar a cualquiera en la faz de la tierra, en lo personal o con la familia, con el esposo, con la esposa, los hijos o con alguien cercano, pueden ser los hermanos o los mismos padres. Este fue el caso que le pasó a Abraham después de haber tenido un encuentro vivencial con el Dios de la gloria, donde él una vez más le vino a refrescar las promesas que años anteriores le había dado, que le iba a dar una descendencia abundante. No obstante que su esposa Sara ya era vieja, dice unas versiones, y le había cesado la costumbre de las mujeres. En aquel tiempo la familia cercana era muy importante, pero déjeme decir esta parte. Después, inmediatamente se le presenta un hecho a Abraham, donde se le dice que la ciudad donde vivía su sobrino Lot había sido juzgada y se había decretado sobre ella su destrucción. En aquel tiempo la familia cercana era muy importante porque tenemos que reconocer que no había muchas familias. Y entonces el sobrino Lot para Abraham era muy importante. Era parte de su familia, se respetaba mucho eso. Y le llega la noticia de que la ciudad donde él está viviendo ha sido juzgada y que va a ser destruida totalmente. Y como ocurre cuando llegan las malas noticias, como que éstas tuvieran el poder de poder destruir y borrar todas las buenas noticias que la persona tiene o ha tenido en el pasado. Esto lo podemos ver fácilmente cuando en la vida de cualquiera se le presenta una enfermedad de la cual él se ha enterado que ha muerto mucha gente. Esto lo desestabiliza a cualquiera emocionalmente, como está ocurriendo ahora con el caso de este famoso virus COVID que ha enlutado a muchas familias. La angustia pasa a formar en la vida de cualquiera, tomar un momento relevante. Y empieza a... Máximo cuando vienen a la mente los nombres de algunos conocidos que han partido de esta tierra como consecuencia de ello. Todo el escenario se le mueve a cualquiera y eso fue lo que le pasó a Abraham. Y como es lógico, cuando llegan esos momentos se necesita alguien superior, Abraham empezó a hablar con el Dios al cual había servido desde su salida de Ur de los Caldeos. Y empezó a rogarle por las ciudades de Sodoma, para que Dios tuviera misericordia de ellos. Pero tengo que ser sincero con ustedes, no estaba rogando por toda la ciudad, porque había mucha gente ahí que él no conocía. Él estaba rogando por la ciudad de Sodoma, que Dios tuviera compasión de ella, porque ahí estaba viviendo su sobrino Lot y su familia. Y lo que me llama la atención en el texto que leímos, es que viene Abraham y como que conocía a Dios, porque empieza a tocar el corazón de Dios, de alguna manera. Y eso que él hace ahí, viene a ponerle atención al diálogo que hubo, viene uno a descubrir lo que está en el corazón de Dios. Nos revela a todos aquellos que queremos conocer al Dios de Abraham, lo que Dios tenía dentro de su corazón. Y es que Dios, con tal de salvar a los justos, oiga esto, está dispuesta a pasar por alto los pecados de los injustos. Esto es una tremenda verdad porque es el mismo Dios quien nos dice, cuando Abraham le dice, si en esa ciudad hubieran 50 justos, conociendo la gran misericordia de Dios, dice, ¿los matarías junto con los injustos? Y Dios le contesta, le dice, no, le dice, si encuentro en esa ciudad 50 justos, por amor a ellos, oiga esto, perdonaré a toda la ciudad. Bueno,
Abraham sospechó que no había 50 justos y empezó a negociar, si usted quiere, con el Dios de la gloria. Oiga esto, empezó a buscar el límite de la misericordia de Dios. Y para no hacer larga la historia, fue bajando hasta llegar a 10 justos. Y en la ciudad no había ni siquiera 10 justos. Topó la misericordia de Dios. Entonces Abraham dejó de rogar por la ciudad. Porque dijo, si en las ciudades esas no hay ni siquiera 10 justos, merecen ser destruidas. Y entonces comenzó a rogar por su sobrino Lot, por lo cual Dios lo escuchó y fue a los únicos que salvó, a Lot y su familia. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Señores, esto que ocurrió ahí en Sodoma y Gomorra solo es una muestra de lo que actualmente ocurre en nuestro planeta. Que la suma de la cantidad de gente que se encuentra viviendo de manera injusta y pecaminosa es exagerada. Por eso Dios va a tener que repetir el plan y va a sacar a sus justos para poder destruir la tierra. Nosotros que conocemos el escrito bíblico, sabemos que estamos hablando ya de lo que conocemos como el arrebatamiento, donde Dios va a sacar a sus justos, porque la gente en la tierra ha llegado a tal extremo en el pecado, que Dios, solo porque nosotros estamos aquí, no ha destruido la tierra. Es por amor a nosotros que Dios no ha puesto sus manos sobre la tierra. Aunque la gente no nos quiera, nosotros somos los que hemos detenido. Por amor a nosotros, Dios no ha tocado ni ha destruido este planeta. Pero señores, el tiempo, óigame, está llegando al final. Porque la misericordia de Dios tiene un límite. Y el pecado que se está practicando ahora es exageradamente alto, lamentablemente, y hasta inconcebible. Me estaba enterando ahí, me llamó la atención, que en una de las ciudades de Colombia existe el turismo para la práctica de la zoofilia. Me llamó la atención. Y no es otra cosa que el alquiler de animales y mascotas para tener prácticas sexuales con ellos, lo cual nosotros conocemos como, los cristianos lo conocemos como bestialismo. Ellos se especializan en ese turismo. A cualquiera que pueda llegar, le alquilan un animal para que pase en ese lugar toda la noche con ese animal. Cuando me enteré de esto, no daba crédito a lo que estaba oyendo y fui a investigar si era cierto y me quedé con la boca abierta. Era cierto, es cierto. Y no solo en la ciudad de Colombia, existen casas especialistas en eso. En el Canadá, en los Estados Unidos, en Dinamarca, en España y en el Líbano. Señores, la maldad de la gente ha llegado al extremo. Por eso yo puedo decir que estamos en el final de los tiempos ahora. Lo único que nos queda hacer, y ese es mi consejo, es que debemos hacer lo que Abraham hizo con respecto a Sodoma y Gomorra. Debemos rogar al Dios de la gloria para que la gente nuestra familia cercana y lejana, si usted quiere, que no conoce a Dios, Dios tenga misericordia y lo lleve al conocimiento del Dios de la gloria, porque el decreto está lanzado sobre este planeta. Miren, señores, de los 7,800 de habitantes de este planeta, la gente que está interesada en conocer las cosas de Dios son muy pocas. La fe de Dios es el ausente casi en la mayoría de hogares. Creen en cualquier cosa menos en Dios. Fíjese que me estaba enterando, déjeme decirle, ahora que pasaron las elecciones del país del norte, me le puse cierta atención en determinado momento por lo que esa nación representa en los eventos divinos por ser una potencia a nivel mundial. Pero ya no escucho esos medios de comunicación masivos que ahora estamos en la época de la desinformación, especialmente los oficiales, casi nunca dicen la verdad, manipulan la opinión de la gente.
Y entonces uno, para tener cierta información, hay que buscar medios alternativos, y aún dentro de ese mar de medios alternativos hay un montón también que no son confiables, pero encontré a alguien cristiano, pastor, que estaba dando noticias que estuvieran apegadas a la verdad. Y me llamó la atención porque en las noticias que estaba dando, pues encontró muchos seguidores. En un momento dado llegó a tener 18,000 espectadores en vivo, escuchando sus noticias. Él estaba contento, por supuesto. Cuando terminó todo, aprovechando el rating que había alcanzado, empezó a meter temas interesantes cristianos. Y la sorpresa fue que esos 18,000 en caída libre vinieron y terminaron siendo, pero de la noche a la mañana, en menos de 600. Y él se sorprendió y yo también me sorprendí. Porque eso significó que más del 97% de los que lo escuchaban y lo seguían no estaban interesados en las cosas de Dios. Menos del 2%. Y eso solo es una fotografía, mis queridos oyentes, de lo que ocurre a nivel planetario, donde la gente no está interesada en las cosas de Dios. Así que no solo fue en Sodoma y Gomorra, que la mayoría no estaban interesados, ahora también. ¿Y qué le digo yo ahora? Estamos viviendo en medio de una Sodoma y Gomorra con todo esto que nos está aconteciendo alrededor. Y la única salida que Dios encuentra es sacar a los suyos para poder destruir en el fuego de la tribulación a los que se queden. Nosotros tenemos que hacer, señores, al ver esto, que el fin llegó, nosotros lo que tenemos que hacer es estar orando y rogando por nuestras familias cercanas y lejanas, que no conocen al Señor o que están apartados de Él. Porque es increíble la cantidad de gente cristiana que no está interesada en buscar de Dios, que se dice que cree en Dios, que alguna vez tuvo la práctica de buscar a Dios, pero la abandonó. La cantidad es exagerada, aún de nuestras mismas familias. Lo que nos queda es estar haciendo en medio de esta Sodoma y Gomorra en que estamos viviendo a nivel mundial, es clamar por ellos como lo hizo Abraham, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad y los que están lejos se acerquen, porque el fin, señores, ha llegado. Esa es nuestra función. Déjeme contarle un testimonio. Había una hermanita cristiana y tenía un hijo de esos que salen bandidos, porque a veces se da, que no le hacía caso y empezó a perderse él. No obstante que su madre era cristiana, él se fue al mundo, óigame esto, y terminó siendo satanista. Sí. Y lo tremendo del caso es que terminó siendo uno de los importantes de la región. Su madre seguía orando por él, rogando por él. En una de esas madrugadas que rogaba por él, Jesús le habló y le dijo: yo voy a salvar a tu hijo, aunque sea después de la muerte, ten confianza. Cuando él llegaba a la casa de ella se lo dijo, pero como es normal, él la ignoró. Él andaba en otros asuntos totalmente negativos y extraños. Pero para no hacer larga la historia, él se enfermó, lo llevaron al hospital. Cuando estaban en el hospital, de manera impredecible, empezaron a faltarle el funcionamiento de sus órganos, empezaron a fallarle otros órganos. Al final murió. Cuando murió, dice que él pudo ver cómo estaban resucitando los médicos para que volviera a la vida, pero ya no. Así que lo declararon muerto. Y en eso vio que llegaron unos demonios que él conocía. Él conocía a los demonios y lo agarraron y se lo llevaron. Y lo llevaron al infierno. Él jamás en su vida pensó que iba a llegar al infierno si él estaba sirviéndole a Satanás. Sin embargo, lo llevaron y se lo entregaron a los otros que estaban ahí, y esos que lo recibieron empezaron a torturarlo. Él no daba crédito, no podía creer que fuera cierto lo que le estaba ocurriendo.
Él dice que venía y el fuego del tormento, más el tormento que ellos hacían, más los gusanos que se le metían y salían por todos lados, que empezaron a comérselos. Empezó a gritar, al igual que los que estaban alrededor, que por favor lo ayudaran. Él escuchaba las voces de muchas voces que estaban ahí, que dice que maldecían el nombre de Dios porque no los iba a auxiliar. Y él empezó a gritar. Pasó buen tiempo. Él dice, yo sentí que era una eternidad la que había pasado ahí. Después de un buen tiempo, dice que a lo lejos, en medio de la oscuridad, vio que venía una luz pequeña al fondo. Y empezó a acercarse a él. Y cada vez que se acercaba iba creciendo. Cuando estuvo cerca de él, vio que era la persona de Jesús. Y escuchó la voz que le dijo, por lo que le prometí a tu madre, es que vengo por ti, porque le dije a ella que aún después de muerto te iba a alcanzar. Y lo agarró y lo sacó, y él sintió un gran alivio de haber salido de ese lugar. Claro. Luego se encontró en su cuerpo y abrió los ojos. Vio que estaba metido en una bolsa plástica. Y entonces la empezó a romper, y cuando vio a su alrededor, había un montón de muertos alrededor de él, metidos en bolsas plásticas, esperando que los fueran a reclamar. Habían pasado de 7 u 8 horas ahí, se sentó. Cuando llegaron los encargados ahí y lo vieron sentado, salieron corriendo, asustados, y fueron a llamar a los médicos. Y llegaron los médicos, también se asustaron y se impresionaron y lo empezaron a chequear. Y se lo llevaron para analizar su caso, qué había pasado. Hubo una junta de médicos. Y al final le preguntaron, ¿y usted qué piensa? Y les contó su experiencia, la experiencia que había tenido. Horrible. Al final dice que los 12 médicos terminaron aceptando a Cristo Jesús como Salvador. Y asisten a la iglesia, ¿verdad? Y ahora él se convirtió en un evangelista que anda por todo el mundo predicándole a la gente, diciéndole que el infierno es una realidad y que deben aceptar a Cristo Jesús para no ir a parar a ese lugar. Señores y señoras que me están escuchando ahora, siempre he dicho yo que todos los ateos, cuando lleguen al infierno, dejarán de ser ateos. Porque descubrirán la realidad de la existencia, de que había un Dios. Y se arrepentirán de no haber recibido el mensaje cuando se lo dieron. Porque el hermanito contaba cómo mucha gente ahí se arrepentía de las veces que le vengan a hablar de Cristo Jesús y no hicieron caso a ello. Señores, llegamos al final de los tiempos. Lo único que nos queda a nosotros los cristianos es afirmarnos nosotros y empezar a orar por los nuestros para que Dios los traiga. No debemos soltar la oración, no debemos soltar el ruego. No importa que usted mire que como este hermano, en lugar de acercarse a las filas cristianas, se fue al satanismo y la mamá se enteraba, pero no dejó de rogar. En el cielo tenemos a alguien que nos escucha, un Dios vivo. Y que los traiga, los hijos, familiares, hermanos, tíos, sobrinos, todos, que los traiga urgentemente, porque el tiempo del fin llegó. Y no debe dejar de orar por ellos, porque usted es la única esperanza que ellos tienen. Si usted no ruega por ellos, ¿quién lo va a hacer? Y Abraham entendió eso. Y dijo, no puedo ayudar a la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero voy a suplicar por mi sobrino Lot. Y Dios lo escuchó. ¿Y sabe cuál es la ventaja que tenemos? Que nosotros sabemos cómo orar. Y sabemos a quién orar. Y sabemos que el Dios al que oramos tiene ojos y ve, tiene oídos y oye, y tiene manos y obra. Y si por algo me siento yo contento, espero que usted también, es por haber encontrado ese Dios maravilloso, ese Dios real al que hay que buscar. Yo sé que estoy hablando a los hermanos aquí, y también gente que no es cristiana, que debe escuchar, por supuesto, y que Dios en la providencia divina ha permitido y está permitiendo
que usted escuche esto. Nosotros debemos tomar en serio el Evangelio. No es una religión más. No es una práctica de rituales, ritos más. Tenemos que salir del montón. No solo del mundo, sino del montón de cristianos que no toman en serio esto. Señores y señoras que me escuchan ahora, por favor, por amor de ustedes, por amor de sus hijos, por amor de todos, rueguen al Dios de la gloria. Y no suelten la oración. Sigan orando, sigan orando, sigan orando, sigan orando. Que tarde, que temprano Dios los va a traer. Confiesen sobre ellos, como decía una hermanita cuando su hijo llegaba bien borracho. Le decía, tú eres un príncipe de Dios, cállate, le decía. Imagínense lo que le decía. Bien, eres un príncipe de Dios y vas a terminar siendo un predicador del Evangelio. Y cállese, no me diga nada de eso. Al final terminó siendo un predicador porque ahora lo testifica. Y dice, por mis oraciones de mi madre, por las declaraciones que mi madre me dio, yo estoy aquí ahora predicando, dijo. Y ay de mí si me aparto de este camino bendito. Señores, señoras, roguemos por los nuestros. Roguemos por los nuestros. Como lo hizo el padre Abraham, roguemos por los nuestros. Madre, sigue rogando. Padre, sigue rogando. Que Dios que está en el cielo escucha. Bien, mis queridos oyentes, doy gracias al cielo por esta oportunidad. Tú eres la única esperanza que tienen los tuyos. El decreto ya está dado sobre la tierra, pero no sobre los tuyos. La destrucción viene sobre todos los de la tierra, pero no sobre los tuyos. Si sigues orando, Dios va a librarlos. Bendito sea el Señor. Bien, esta noche, creo que es una buena noche para orar por todos nuestros cercanos y lejanos. Aquellos que no han aceptado a Cristo como Salvador, familiares, vamos a orar por ellos. Aquellos hijos, padres, hermanos que están ahí contigo, que no han aceptado a Cristo Jesús como Salvador, vamos a orar por ellos en esta noche y vamos a ponerlos en las manos de Dios. Pon en tu mente los nombres de las personas que están apartadas, de las personas que no son cristianas, como lo hizo Abraham. Puso a Lot en el centro de su oración y empezó a orar por él. Haz tú lo mismo esta noche y no pares hasta que lo mires convertido al Dios de la gloria. Bien, vamos a poner nuestras peticiones delante de Él y vamos a orar ahora en el nombre de Cristo Jesús. Padre, mira a cada familia que me está escuchando, mira a cada padre, a cada madre, a cada hijo, a cada hermano, a cada hermana, a cada sobrino, a cada tío, Señor, en el nombre de Jesús, que está orando por sus familiares, que no se acercan, Señor, que no saben a lo tremendo que se están enfrentando por el tiempo que estamos viviendo. Mira los nombres que Dios menciona, mencionen los nombres de sus familiares, si quiere mencione los nombres que le vengan a la mente, menciónelos. En el nombre de Jesús. Vengo a pedirte, Señor, te pedimos todos unidos por ellos. Señor, que los traigas, que no los dejes tranquilos, Padre, que manda a tus ángeles, Señor, que tu Espíritu Santo vaya, los redarguya, Señor. Por favor, que las circunstancias bajo las cuales están viviendo, que les son favorables, que se les muevan para que ellos puedan volver en sí. Aquellos que están prosperando, Señor, si es necesario que les cortes ese camino para que puedan volver en sí, será bienvenido. En el nombre de Jesús te pedimos que mande, Señor, tu Espíritu Santo que vaya a tocarlos. Mira a la madre, mira al padre, mira al hijo, Señor, que está orando por su familia. Y, Señor, tráelos en el nombre de Cristo Jesús. Rompemos toda atadura, toda ligadura de incredulidad, de enfriamiento, toda atadura de desinterés por las cosas tuyas, Padre. En el nombre de Jesús. La rompemos, la destruimos. Abrimos las cárceles de aquellos que están encarcelados. Se las abrimos ahora en el nombre de Jesús.
que esa desorientación, que esa falta de interés, mira, aquellos que se han alejado también, familiares que están lejanos, tráelos en el nombre de Jesús. Rompemos toda barrera que impida que ellos vean claro, que vuelvan en sí, como lo hizo el hijo pródigo, y que regresen a la casa del Padre. En el nombre de Jesús, tú eres el Dios de Abraham y eres nuestro Dios también. Te pedimos que los ayudes, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, no los dejes quietos. Sálvalos, sálvalos. No importa lo que hagas con ellos, Padre, no importa las circunstancias que tengas que provocársela, la autorizamos para que puedan marcar un alto en ese caminar que llevan de destrucción y que puedan volver en sí. Lanzamos la palabra de liberación sobre cada uno de ellos. Nos unimos contigo que estás orando, nos unimos por tu familiar. Que sean abiertos los ojos y los oídos y el entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Lanzamos una palabra de liberación sobre ese familiar que tienes en la mente, lanzamos una palabra de liberación sobre él. Y que los ángeles del cielo trabajen en favor de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi consejo es que no sueltes esta oración, esta intercesión. Dios sabe escuchar y gracias al cielo. Y confiesa palabras de liberación sobre ellos. Confiésalas. Estén presentes o ausentes, confiésalas. Que las escuche el mundo espiritual. Porque lo que tú confiesas en fe, el mundo espiritual ha de concedértelo. Bien, no quisiera despedirme también sin hacer invitación a aquellas personas que nunca han aceptado a Cristo Jesús como Salvador. Si tú me escuchaste ahora es porque Dios te está hablando. Todo lo que hemos dicho ahora es una realidad. Y Dios tiene planes para tu vida. Tal vez estás pasando conflictos, necesitas ayuda, estás pasando por angustia, por tormento, estás pasando por dificultades. El Dios, que es superior, quiere ayudarte. A veces tenemos fuerzas y tenemos ideas para arreglar las cosas, pero a veces no. Ahí está el Dios de la gloria. Pero la puerta de entrada es Jesús de Nazaret. Tienes que aceptarlo como Salvador. Ese es el plan del cielo. Es el plan del Padre. Y a través de Él, en el nombre de Jesús, puedes accesar al Dios eterno para que te ayude. Solo tienes que hacer una oración conmigo, yo te voy a guiar. Una oración sencilla, pero tienes que hacerla con todo el corazón. Y el Dios de la gloria estará respondiendo. Padre, repite conmigo, en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Los he quebrantado tus mandamientos. Los he roto. Nunca te he tomado en cuenta. Por eso vengo a pedirte perdón. Te ruego que la sangre derramada en el Calvario por Jesús venga a borrar todos mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Si has hecho esta oración, pasas a formar parte de las filas de la familia de Dios. Adquiere tu Biblia. Empieza a leer el Nuevo Testamento con el Evangelio de Juan. De ahí lee toda la Biblia. Sintonízanos en los días y horas que aparecen al pie de tu pantalla para poder seguir escuchando esta palabra del Señor. Y cuando regrese toda la normalidad, que seamos pronto, puedes visitarnos en nuestra congregación, donde estarás escuchando más palabras como estas, que marcan una realidad en la existencia de todo ser humano. Te deseamos una feliz noche, que Dios te bendiga y agradecemos a aquellos que nos escriben, que nos sintonizan, que nos mandan sus bendiciones. Gracias al cielo. Rogamos sus oraciones para que Dios nos permita seguir adelante en esta noble tarea de marcarle el camino de la vida a cada uno de aquellos que nos escuchen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.
Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.